Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Quiero comenzar diciéndoles que estoy en shock, igual que todos ustedes. El avance del próximo capítulo nos dejó llenos de dudas más que respuestas. Sería muy fácil decirles que Leo besó a la chica porque él quiso besarla, pero todos aquí sabemos que eso no tendría sentido, ya que Leo ha demostrado ser una buena persona desde siempre, desde que era amigo de Fiat, luego como su novio, y siempre se ha portado bien con él. No crean que en este video voy a justificar a Leo, o bueno, de hecho sí, pero bueno, no se crean, este video es para decirles mis teorías del próximo episodio. Entonces, antes de empezar el video, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Bueno, en este canal empezamos por lo bueno. Las escenas de Leon y P-Pop en el episodio 10 fueron hermosas, amigos. No hay palabras para describir la hermosa pareja que hacen. Estoy segura que van a coincidir conmigo en que las mejores escenas fueron de la pareja secundaria Leon y P-Pop. Pero aclarando lo que digo, no quiero que me malinterpreten y piensen que no disfruté las escenas de Leo y Fiat, porque de hecho Leo y Fiat siguen siendo mi pareja favorita, pero ya viendo la última escena, ese entusiasmo por Leo y Fiat se esfumó muy rápido. La escena del beso me quitó todas las ganas de ver a Leo y Fiat, al menos en este episodio. Empecemos por la escena del beso. Seguro ya notaron que esta escena no tiene ningún sentido, porque si Leo hubiera querido engañar a Fiat, sería estúpido que lo engañara justo con esta chica. Es que se ve literal que es un plan tan bien armado que no me creo nada. Lo lógico sería pensar que esta chica está chantajeando a Leo con algo. Sin embargo, no me malentiendan, eso no quita el hecho de que Leo lo engañó. Leo acaba de engañar a Fiat, acaba de cometer una infidelidad, como quieran llamarle, sigue estando muy mal. Sea cual sea la razón por la cual Leo se dejó besar por la chica, no tiene justificación. Porque sí, de hecho, si ustedes notan bien la escena, Leo no la abraza cuando la besa, incluso se ve como que está en una postura incómoda, como si quisiera quitarse rápido. Volviendo al tema de que ese beso no tiene justificación, incluso porque Leo en algún momento le dijo a Fiat que no debe ocultarle cosas. Es por eso que, así sea un chantaje, Leo debió hablarlo primero con Fiat y no dejarse caer en la trampa que le pusieron la chica y Kim, porque obviamente Kim está detrás de todo esto. El campeonato de baloncesto parece ser tan importante para Kim que está dispuesto a fastidiar a Leo y Fiat hasta el final con tal de ganar ese estúpido partido de baloncesto. Sabiendo esto, repito, si esto fuera un chantaje, Leo pudo haber hablado y solucionado el problema con Fiat, porque en todo caso no encuentro qué tipo de cosa tan horrible sería el chantaje para que Leo caiga en la trampa. Aunque incluso si no fuera algo tan horrible para nosotros, para Leo al menos debió ser lo suficientemente importante como para caer en el juego sucio de Kim. Es que, amigos, yo estoy tratando de entender todo con lógica, pero ya saben que cuando una persona se enamora hace estupideces, y aquí creo que Leo se lleva el premio. Pero, oh sorpresa, parece que Leo no es el único haciendo estupideces aquí. En los avances se ve que Fiat está con Kim borracho, y por lo que dice Leo, parece que Fiat sí tuvo algo que ver con Kim esa noche. Tal vez se besaron o algo más, no lo sé, pero lo que hizo Fiat esa noche también estuvo muy mal. Es decir, ves que tu novio te está engañando con alguien y tú haces lo mismo en venganza. Es la mayor tontería que Fiat haría.
Pero volviendo a explicarles, no me malentiendan, no estoy defendiendo a Leo, pero entiendo que no tiene lógica que engañe a Fiat sin motivo, así que algo debe haber sucedido. Entiendo su enojo con Leo, el enojo de muchos de ustedes. De hecho, me divertí un poco en Facebook leyendo algunos memes de Leo donde lo critican por ser infiel. También vi que muchos dicen que esto es el karma de Fiat, dicen que Leo es una decepción y que Fiat no se merece esto, y pues sí, tienen mucha razón, nadie se merece un engaño de esta forma, pero también tienen razón cuando hablan de karma, porque Fiat le hizo lo mismo a Tarn en Tarn Type, lastimó a Tarn y Type sabiendo que ellos dos estaban juntos y no le importó besar a Type en frente de Tarn. No aclaró las cosas en el momento y ocasionó todo un problema. Si hablamos de karma, estamos en lo correcto, pero eso no quiere decir que esté feliz porque le llegó su karma. De hecho, yo estoy muy triste por Fiat, ya que ahora estoy viendo a un nuevo Fiat, una persona completamente nueva que quiere dar lo mejor de sí para estar con Leo. Sé que pueden estar muy enojados por lo que va a suceder, pero sea lo que sea, espero que Leo y Fiat se queden juntos y que los problemas se resuelvan. Espero que King no obtenga lo que quiere y que esa chica desaparezca. En serio, qué personaje tan odioso. Incluso King me cae mucho mejor que ella. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Comenta qué piensas va a suceder en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Yo tuve la mala suerte de ver esta escena donde Leo se besa con la chica antes de ver el episodio completo y por eso no disfruté el capítulo. Es que yo entré a Facebook porque en Facebook están los links, ¿no? Para ver los fans internacionales del capítulo. Y la primera foto que vi fue esa de la chica besando a Leo y dije, what the fuck, ¿qué acabo de ver? Y después dije, bueno, a lo mejor en el capítulo te explican, ¿no? ¿Por qué sucede ese beso? Y resulta que no, o sea, nos quedamos con la intriga, ¿no? De que, ¿por qué? O sea, ¿por qué se besaron? No tiene ningún sentido que se hayan besado así nomás. Pero pues lo dejaron como para suspenso, ¿no? Y es que todo me parece tan irónico porque en una parte, en un capítulo, aquí, Leo le dice, o sea, en una parte del capítulo 10, Leo le dice a Fiat que no volverá a caer en la trampa, o sea, que no se va a dejar engañar por King. Y justamente eso sucede porque King está detrás de todo esto, obviamente. Obviamente King y la chica están coludidos de cierta forma para poder separar a Leo y Fiat para que King pueda ganar el equipo de baloncesto, ya que sus mejores jugadores del equipo de Leo y Fiat, o sea, ellos mismos ya no van a poder jugar, no van a estar de ánimos, obviamente, porque han terminado. Y pues sí, o sea que me parece todo tan bien armado, que obviamente es un plan. Y lo que más me pareció ridículo fue que en el avance Leo ¿cómo se llama? Le echa en cara a Fiat que supuestamente lo engañó cuando Leo está haciendo lo mismo con él. O sea, lo hizo primero, besó a la chica y después juzga a Fiat porque yo, bueno, lo que entiendo es que Fiat seguramente se besó con Kim o algo y por eso Leo cuando va a la discoteca pues los ve juntos, pero de todos modos es como muy conchudo, hipócrita, o sea, que Leo vaya y lo critique a Fiat por haberlo engañado cuando él hizo lo mismo primero.